Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en la charla que nos impartirá la doctora Sonia Ruiz Bolaños. Sonia, mil gracias por tu tiempo, por el querer compartir con nosotros tu conocimiento. Voy a leer un poquito el currículum de Sonia. La doctora Ruiz Bolaños es asesora del Consejo Gerson Lehrman Group desde el 2014. La doctora Ruiz Bolaños tiene más de 15 años de experiencia bilingüe en salud global, desarrollo comercial, análisis de políticas públicas de salud y más en Estados Unidos y Latinoamérica. Desde el 2009 al 2013, la doctora Ruiz Bolaños fue directora general de Johns Hopkins Medicine International. En este cargo lideró el desarrollo comercial, afiliaciones y operaciones de los programas clínicos y de investigación mundialmente y en Latinoamérica. Fue parte del liderazgo ejecutivo de Johns Hopkins Medicine y de las juntas directivas de los hospitales afiliados, desarrollando estratégicamente programas clínicos, incluyendo de medicina, enfermería y salud pública, operaciones hospitalarias, servicios a pacientes y desarrollo financiero. Desde 2001 al 2004 fue analista de políticas públicas para Kaiser Family Foundation. Se enfocó en proyectos de VIH o SIDA, salud de poblaciones vulnerables y relaciones en los gobiernos estatales y federal. La doctora Ruiz Bolaños es miembro de la junta directiva de la Fundación Falls Church Education Foundation y sirve como asesora de varios comités para poblaciones vulnerables. Además, tiene un doctorado en políticas públicas de salud y gerencia en el Johns Hopkins Hospital, Bloomberg School of Public Health, y recibió su título universitario en fisiología y neurología en la Universidad de Maryland. Sonia, aparte de que es amiga, la verdad es que tiene un gran conocimiento en Latinoamérica y ha estudiado desde Bolivia hasta Estados Unidos, entonces conoce Latinoamérica súper bien y le damos la bienvenida. Sonia, muchas gracias por tu tiempo y el escenario es todo tuyo. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Alessio. Primero, antes que nada, muchas gracias a todos los participantes, gracias, Alessio, por la invitación y al Hospital Italiano por esta invitación a participar en esta conferencia. La verdad que siempre, como dijo Alessio, mi corazón, por más que estoy viviendo en los Estados Unidos, mi corazón siempre está en Latinoamérica. Yo, desde mis raíces, mis padres son ecuatorianos y yo viví en diferentes países, en Jamaica, Nicaragua, Panamá, Bolivia. Entonces ahí, hasta mi acento nadie lo puede pegar porque siempre es una mezcolanza de todos los acentos que puedes encontrar. Entonces, bueno, siempre, como les dije, siempre agradezco esta oportunidad para poder hablar con ustedes y la verdad, quiero que sea un diálogo, Alessio, cuando tú veas necesario, que sea un buen punto para parar, por favor, con toda la confianza, tú me paras y haces cualquier pregunta o esperamos al final también. Bueno, primero, una de las cosas que creo para lo que está, ahorita que leo, Alessio, lo que había hecho en mi currículo, para mí lo que fue importante y viniendo de Latinoamérica, yo siempre escuchaba que todo el mundo decía, ay, el sistema de salud de los Estados Unidos es el mejor, que uno tiene que, tenemos que, si tuviéramos eso en Latinoamérica sería excelente. Entonces, en algún momento dije, bueno, para poder exportar ese modelo necesito enterarme qué es, ¿no? Y es algo inusual porque mucha gente aquí en los Estados Unidos, especialmente, y me acuerdo hasta en el doctorado, me decían, Sonia, o te enfocas en la salud doméstica en los Estados Unidos o te enfocas en Latinoamérica. Y yo decía, sí, pero lo que quiero es enterarme de lo que está pasando en los Estados Unidos para de ahí sacar lo bueno y también las experiencias de lo malo y poder llevarlo a Latinoamérica, que es donde quiero hacer la diferencia. Y ahí es donde te vas enterando de que aquí en los Estados Unidos lo último que tienen es un sistema de salud. Es más bien un rompecabezas, no, es varios rompecabezas. Entonces, no, por más que tú quieras poner todas las piezas juntas, nunca lo vas a lograr, porque no es un sistema y lo más cerca a ese sistema sería Kaiser Permanente, que realmente es un sistema de salud aquí dentro de los Estados Unidos, pero Estados Unidos como tal no lo tiene. Entonces, cuando uno va estudiando qué es lo que, y hasta en las experiencias, en lo que estaba trabajando en políticas públicas,
uno va viendo que realmente es todo incremental y hay diferentes modelos. Entonces, bueno, a ver eso, dije, me interesa mucho, me gustaba siempre Hopkins, siempre escuchaba hablar de Hopkins, y en algún momento, después de estar trabajando en políticas públicas, dije, tengo que ir a hacer el doctorado y quiero ir a Hopkins. Y la razón por la cual me llamó la atención Hopkins, aparte de la historia, era la calidad de los profesores y la humildad de los profesores, que realmente para mí era importante que ellos se sientan, o sea, conectados a todo lo que uno estaba tratando de hacer, porque realmente era a lo largo plazo lo que quería ver. Entonces, lo que quiero que todos piensen es cuál es nuestra meta al querer crear un ecosistema de colaboración en salud. Y esto lo podemos hablar al final o en cualquier momento, pero que lo tengan siempre presente. Uno cuando está viendo, este dicho siempre me encanta porque dice, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, por Howard Ruff. Y eso es lo que todos hemos estado haciendo, y creo que ahora que estamos viviendo la pandemia y estamos en esta conferencia virtual, nos damos cuenta de que estábamos cada uno construyendo algo, y realmente cómo iba a ser la tormenta o qué iba a pasar no lo teníamos claro, pero sabemos que era importante hacerlo, y unos más que otros están comprometidos a hacer eso. Entonces, lo que quiero hacer es primero empezar a ver, bueno, cómo se construye esta arca. Y en esta arca lo que me quiero enfocar es en Hopkins, pero por dar un ejemplo. Entonces empieza la medicina a fin del siglo XVIII, y al principio del XIX se veía las escuelas de facultad dentro de los Estados Unidos que aceptaban a cualquiera que podía pagar. Entonces uno realmente, cuando yo pienso en Hopkins, pienso en Harvard, en todas las otras universidades y las facultades de medicina, y también las facultades de medicina en otros países, uno piensa que las facultades de medicina siempre han agarrado a los estudiantes más aplicados, y el pensar que realmente, especialmente cuando ves la historia, empiezan con el que puede pagar, puede entrar. Menos del 20% de las escuelas de medicina dentro de los Estados Unidos querían que tú que te hayas graduado de la secundaria para entrar. En 1870, en Harvard te podías aplazar 4 de 9 cursos e igual pasabas. Y la mayoría se graduaban sin tocar a un solo paciente. Entonces, entra lo que estaba haciendo Hopkins en ese entonces, y ellos sí requerían un título universitario de alguna manera, o no sé por qué, pero interesante es que requerían que hablaras francés y alemán y que tuvieras experiencia en ciencias. Ellos sí les gustaba llevar a los estudiantes a los pabellones de pacientes, aplicaban la ciencia, y a través de los años resulta ser un modelo que transforma la medicina en los Estados Unidos. Entonces, y bueno, uno va viendo cómo va formándose las ideas. Y en uno de esos sale este señor Hopkins, que vive en Baltimore, Johns Hopkins, y todo el mundo le gustaba poner John, pero realmente el nombre era Johns Hopkins. Y él deja en su testamento que quiere dejar 7 millones para hacer una universidad, un hospital y una escuela de medicina. Él fallece, empiezan a hacer eso. Aparece esta señora Mary Elizabeth Garrett, que era hija de uno de los más poderosos de Baltimore, y ella, el padre, siempre a los hermanos les mandó a la universidad, a ella siempre le negaba toda oportunidad, y que se quedara en la casa y quedara con su familia. Entonces ella con sus amigas decidieron tener un grupo, eran 5 amigas, y se reunían periódicamente para poder hablar de cómo mejorar o cambiar el entorno. Y quise poner este ejemplo porque me parece que la mayoría de cosas y momentos profundos en la historia, y Alessio, tú lo estamos viendo aquí hasta con esta conferencia virtual, empieza con conversaciones entre poca gente y personas que te están estimulando y están retando tu manera de pensar. Entonces estas 5 mujeres se reunían y cada vez estaban pensando cómo podemos cambiar el mundo. En eso, Mary Elizabeth Garrett muere el padre, hereda,
una cosa también importante. Estas mujeres obviamente todas eran de familias muy ricas, entonces es ese como cruce de oportunidades y tenían fortunas. Entonces en esto Mary Elizabeth Garrett hereda una de las fortunas más grandes y ella decide que quiere de alguna manera mejorar el camino para mujeres. Y en eso la escuela de medicina de Hopkins empieza a tener problemas financieros porque Johns Hopkins había atado que la escuela tenía que estar vinculada con el ferrocarril de Baltimore. Y ahí empieza a haber unos problemas financieros, entonces a la final la junta directiva empieza a decir necesitamos dineros y Mary Elizabeth Garrett y sus amigas dicen, bueno, nosotros podemos ayudarles, pero para ayudarles queremos que con una condición, que tienen que admitir a mujeres. Al principio la junta directiva, ni locos lo vamos a hacer, ustedes están locas, que para qué, que hemos hecho todo esto. Y bueno, después siguen teniendo más problemas financieros y resulta que ella viene al rescate y necesitaban como $500,000 y ella da como una donación de un poquito más de $300,000, pero ahí sí les pone clarito que estas son las condiciones. Quiero un edificio para honrar el rol de las mujeres, que las mujeres tengan el mismo reconocimiento y premios y ventajas que los hombres, que tenían que anunciar en todas las publicaciones que admitían a mujeres. O sea, que no solamente hagan el llamado para los hombres, pero que también digan que va para las mujeres. Tendrían que tener un título universitario para entrar, la escuela de medicina sería 4 años y tendría que ser parte de la universidad. Y también lo de francés y alemán, y ella puso un requerimiento que tenía que abrirse el otoño de 1893, porque la junta directiva se había conocido de que eran un poco lentos para actuar. Entonces ella ató a esta donación financiera en todas estas condiciones. Y resulta que ahí empiezan las mujeres a participar en la escuela de medicina en Hopkins, y ella luego también sigue peleando por el movimiento de sufragio de las mujeres. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que ocurre y de los movimientos que van detrás, y esto obviamente está ocurriendo en el siglo 1818, perdón. Y es algo que nosotros vemos ocurrir no solamente a través de la historia, pero también en otras ramas. Tenemos lo que es enfermería, salud pública, todo eso va pasando también. Aquí es lo que les quería enseñar, es una foto de Hopkins, muchos seguro que lo han visto. Este es el hospital viejo, pero todavía mantienen ahí en Baltimore, es lo que ven. Y aquí la foto a la derecha es el hospital nuevo, que fue una ampliación de 1,000 camas que hicieron. Pero ahora es más, eso es lo que uno ve cuando va a Hopkins, pero también queda ese edificio que fue usado cuando recién se construyó. Entonces, la organización de Hopkins, como ellos lo habían puesto, era que tenía que ser la escuela de medicina, tenía que ser parte de la universidad, y también el hospital tenía que estar vinculado. Aquí es para que se den una idea ahorita de lo que Hopkins tiene aquí dentro de los Estados Unidos. Son hospitales comunitarios y también centros académicos, que son hospitales también que operan, y son 3, que están 2 en Baltimore y uno que está en St. Petersburg, Florida, cerca de Tampa. Aquí, perdón. Cuando uno va a Hopkins o vas a hacer cualquier cosa, una de las cosas que te inculcan, pero con martillo, es este triángulo de 3: la práctica clínica, la educación y la investigación. Y aquí puse el de enfermería porque me parece que enfermería siempre es un eje súper importante y fundamental. Y sin embargo, en Hopkins hubo como un entrenamiento para enfermería desde 1889, pero no hasta 1983, en los 80, que empieza la escuela de enfermería como parte de la universidad. Son casi 100 años después que se empieza a dar su lugar a enfermería. Y para mí, en todo lo que pienso, los retos de salud pública de Latinoamérica y todo lo que ocurre, enfermería es uno de esos
puntos claves que siempre necesita más apoyo, siempre necesita desarrollarse más. Nunca en mi experiencia en Latinoamérica he visto que pueda decir, bueno, este país lo tiene y está suficiente, está excelente. En Hopkins hasta hacen doctorado para poder liderar un departamento tienes que tener un doctorado en enfermería. Y me parece que parte de lo que todos ustedes están trabajando en poder aumentar todo lo que es la seguridad del paciente y mejorar la calidad de salud, ve que si tú no tienes las y los enfermeros que están al par de los médicos y todos están como pares en la sala de operaciones, en todo lo que es la gestión, la administración del hospital, es muy importante el poder cuidarse, el poder hablar, el poder frenarse si es que está algo ocurriendo incorrectamente, como lo han visto con los modelos de aviación, de cuando el piloto y el copiloto tiene que poder decirle al piloto, oye, nos vamos a morir, estás haciendo algo mal, no puedes seguir haciendo esto, alguna medida que ustedes seguro conocen con todo lo de seguridad del paciente, que uno dice, ok, necesitamos que sean igual, contrapartes igual de fuertes. Y lastimosamente en Latinoamérica, nunca, es muy poco los lugares donde uno ve que la enfermería es esa contraparte igual que los médicos. Y es una de las razones por las cuales quería enfocarlo, porque creo que definitivamente es un reto y que siempre todo lo que es competencias, incluirles, que estén siempre en las decisiones, es sumamente importante. Aquí en Estados Unidos no hace mucho, o sea, se saben llevar a cabo con Stanford, digamos, los hackathons, o sea, se entran todos a tratar de resolver problemas en salud, y hasta el 2015 creo que no había existido una enfermera, y recién en el 2016 hacen uno con enfermeras, y uno dice, pero ¿por qué? Si los pacientes, la persona que primero hablan es con las enfermeras y la última persona con la que hablan son las enfermeras. Entonces, ¿cómo es que en tantos procesos importantes, en tantas decisiones importantes, nunca están en la mesa? Entonces, perdonen que me tome tiempo ahí, pero me parece que esto es definitivamente un reto que se necesita sacar a la luz y tenerlo siempre presente, porque no, y se ve en la historia de Hopkins también, les tomó casi 100 años que ellos tuvieran el mismo, o sea, una escuela y que estén, o sea, estén al par de los médicos con la escuela de medicina y hasta la escuela de salud pública. Aquí están las 9 escuelas que tiene Hopkins y los pongo porque más que nada cuando estaba pensando en todo el trabajo que nosotros hacíamos en Latinoamérica, la idea era que podíamos agarrar cualquier persona de la escuela de enfermería, de la escuela de salud pública, de la escuela de medicina, hasta de ingeniería, de donde sea, que de negocios, de cualquiera de las universidades, si fuera importante para poder ayudar en los países que estábamos dedicados haciendo. Perdón, se me apagó la luz. Entonces, aquí brevemente, la historia de Johns Hopkins de la Escuela de Salud Pública se funda en 1916 y la primera clase se abre en octubre de 1918, que justo coincide con el hecho de que estaba también la pandemia que estábamos viviendo, que el mundo estaba viviendo en ese entonces. Y entonces, vamos acá. Y obviamente el estar en la pandemia empieza a acelerar que otras escuelas de salud pública se empiecen a... Entonces estas son oportunidades que uno ve que empiezan a coincidir con eventos mundiales que dicen ahí es cuando las personas ponen la mira, porque antes de eso, como hemos vivido últimamente con lo de COVID-19, la mira no necesariamente estaba en salud pública y en qué se debe hacer. Una de las cosas interesantes me pareció que de los 36 estudiantes habían 3 y eran de Brasil y Trinidad. Entonces, por ende, me parece que Brasil también ha estado siempre uno de los que siempre estaban buscando todo lo que es salud pública.
hace mucho tiempo también. Bueno, todos hemos estado. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Hopkins, teníamos estos proyectos. Teníamos a México, trabajamos con el TEC de Monterrey, teníamos estudiantes del TEC de Monterrey que venían a Hopkins a hacer rotaciones dentro de diferentes departamentos. Podían hacer rotaciones en neurocirugía, en otorrinolaringólogos, todo dependía, pero eran estudiantes excelentes. Eran, o sea, lo que Hopkins ponía la condición de que tenían que ser sobresalientes, porque la idea era que regresen a México y poder ellos seguir dando esa educación y esa información. Y también lo que Hopkins creo que al principio fue como ingenuo fue el hecho de que pensaron, ok, nosotros tenemos las respuestas y vamos a dar mucha información de cómo se hace, pero a la larga, y especialmente con el TEC de Monterrey, fue súper lindo ver cómo todas las personas en Hopkins abrían su mente y su corazón y todo, porque veían los capaces que eran todos en el TEC de Monterrey y que viniendo a Hopkins ellos enseñaban 1000 cosas más a los estudiantes, entonces fue realmente una linda, un intercambio de conocimiento de los dos lados. En Panamá tienen el Hospital Punta Pacífica. En Colombia hicimos una afiliación con la Fundación Santa Fe Bogotá. En Perú teníamos una afiliación con Pacífico y era una red de prestadores. Y en Chile era con Clínica Las Condes. Todos los años hacíamos también un foro de socios, un Partners Forum. Y ahí la idea era pero este era mundial, el Partners Forum. Entonces tenías a nuestros hospitales de Singapur, del Medio Oriente, de Turquía, de diferentes lugares que todos se juntaban. En los últimos años empezaban a hacer como un foro como un día donde los socios de Latinoamérica podían compartir. Y creo que eso fue lindo ver que se haga porque habían, de por sí, la mayoría de estos hospitales, o todos en realidad, iban para la acreditación de Joint Commission International. Entonces, al poder ver que venían a establecer un piso de calidad entre todos y de ahí querían empezar a mejorar. O sea, la acreditación era simplemente una manera de llegar a mejorar la salud y a seguir mejorando la salud, pero que nunca se rindan. Entonces, una de las cosas que estaba buscando cuando yo llegué a Hopkins era al principio, y esto es lo que me parece en cuanto a la experiencia de uno llegar a Hopkins, yo pensaba que era súper global, entendían todo lo que estaba pasando en las diferentes regiones. Sin embargo, el equipo de Latinoamérica no hablaban español, había una persona que hablaba un poquito de español, por ahí a medias. En los hospitales que teníamos personal de Hopkins en los países no hablaban español. Entonces era empezar a ver realmente, ok, Hopkins es un excelente lugar, pero para poder realmente compartir experiencias y que realmente Latinoamérica y Hopkins se puedan juntar, teníamos que tener un equipo que hable español, que sepa la cultura, que sepa cómo comunicarse, o sea, saber que, digamos, uno está hablando en Panamá, está mucho más relajado la manera que uno habla, si estás en Chile tienes que estar más formal, pero esas cositas que van a hacer que uno sea efectivo y a la vez puedas hacer la diferencia porque las personas, la cultura local van a entender que no simplemente está viniendo un gringo por decirte de Hopkins y va a venir a dar clases y listo, y el que entendió bien y el que no también. Entonces era una manera de ver cómo realmente puedes aterrizar las ideas a la cultura local y ver qué es lo que está pasando en cada país, qué es lo que está pasando en cada hospital. Y una vez que entrábamos a los hospitales, me estoy adelantando un poco, pero empezamos a ver inmediatamente si el hospital es un microcosmo de lo que está pasando, te empiezas a dar cuenta lo que es
el entorno de salud pública, lo que es la educación en medicina, en enfermería, los técnicos en el hospital, lo que están, o sea, hasta el que limpia el piso, hasta el jefe de la junta directiva. Entonces, siempre estabas, o sea, al entrar al hospital, empezabas a darte cuenta de tantas cosas que necesitaban o que era bueno para el hospital y otras áreas de oportunidades que se podía trabajar y ver cómo juntamos y hacemos que funcione todo. Obviamente, ahora estamos viviendo COVID-19, Hopkins saltó a la primera plana con todo lo que hacía las estadísticas del coronavirus y todo mundialmente. Y creo que esto nos ha hecho a todos, o sea, temblar por un lado, porque los sistemas de salud, los hospitales, todas las clínicas, todo lo que creamos, nos puso a prueba, a ver si estaba todo, iba a funcionar. Y bueno, ahora estamos aquí y me parece, bueno, especialmente a vísperas de acá en los Estados Unidos, que estamos a una elección mañana y que casi estamos en 100,000 casos diarios, es casi imposible hablar de lo que está pasando sin decir, o sea, y los retos de salud pública, sin poder decir, nosotros podemos tener unas leyes, legislación, todo que nos esté apoyando, pero si no tenemos el liderazgo, no nos va a poder, no tenemos dónde aterrizar las ideas y nuestra población empieza a fallecer porque no tiene el liderazgo, nos está faltando. Entonces hemos llegado a un punto aquí en los Estados Unidos que estamos, ojalá vamos a poder pararlo, pero por ahora no se ve muy buena la situación porque estamos, como el doctor Fauci había dicho, queríamos estar como en 10,000 casos por día y estamos a 100,000 casos por día. Estamos en un universo completamente diferente a lo que deberíamos estar. Y de por sí, los Estados Unidos no va a ser el único país que ha tenido el reto, pero de por sí va a estar uno de los países que va a estar en el libro de historia, de los libros de historia, en cómo lo manejaron, o la falta de cómo lo hicieron. Y esto fue algo rápido que uno ve, o sea, sumando las poblaciones de diferentes países y las muertes de COVID, cómo estás en los Estados Unidos. Y pongo esta diapositiva más que nada porque uno dice, bueno, los Estados Unidos tienen los mejores hospitales y de nuevo la gente siempre dice, tiene el sistema de salud. No, tiene buenos hospitales, no necesariamente no es un sistema de salud y son buenos hospitales para el que sabe navegar el sistema. Con mis compañeras del doctorado siempre hablábamos, nosotras tenemos doctorados en salud pública, sabemos todo lo que es de los seguros y sin embargo con todo eso es casi imposible poder navegar algunas cosas de salud aquí en los Estados Unidos. Y la persona más educada o la persona más que tiene más dinero no necesariamente va a garantizarse que tiene los mejores resultados de salud aquí en los Estados Unidos. Y por ende, o sea, vemos cómo en las muertes de COVID estamos disparados, cuando si realmente hubiéramos un sistema de salud, se hubiera podido desarrollar y poner prevención en tantos diferentes lugares, pero como como les dije, son varios rompecabezas, entonces no es nada que existe en un lugar. Entonces, bueno, ahora quería hablar más de los ecosistemas de colaboración y viendo ya cómo saben la historia del pasado de Hopkins, de cómo se va creando, de los hospitales que hemos tenido en otros países y aquí ven que en digamos, los stakeholders, los grupos de interés que existen y cómo se puede hacer muchas colaboraciones. La cosa es por dónde empezamos y cuáles son las sociedades o los partnerships claves que nos van a llevar a todo lo que es innovación y después a transformación. Entonces tenemos como Mary Elizabeth Garrett, que empezó con algo muy simple, que era una donación, pero quería que aceptaran a mujeres. Y eso fue algo innovador para ese tiempo. Sí, y las personas le venían todos los días a decir que estaba loca, que cómo podía pedir eso, pero
a veces nos toca hacer eso, ir en contra de la corriente para poder lograr nuevos modelos, nuevas experiencias, innovaciones. Aquí también, obviamente, la clave con todos los retos que hemos visto es el financiamiento. Necesitamos poder tener algo seguro para cualquier colaboración y para diferentes, hay obviamente que colaboraciones que no se necesita un dinero, un peso, pero hay otras que realmente hacen la diferencia y especialmente si estamos pensando a largo plazo, la estrategia a largo plazo, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, aquí, como les estaba diciendo, les di un ejemplo de Hopkins y empezamos como a construir, ¿no? Lo que es los niveles verticales. Tenemos el hospital, la comunidad, la ciudad, los estados o las provincias, el país y de ahí la región. Y el punto es que en cada nivel que tenemos maneras de colaborar y hay maneras de acelerar las colaboraciones que tenemos. Y obviamente en cada nivel hay diferentes políticas de salud pública que existen y diferentes retos. Cuando uno empieza, ya sea, y pongo aquí hospital, pero realmente podría ser una clínica, una oficina de un médico, una organización comunitaria que presta servicios, es una manera de aterrizar al nivel local y poder saber qué son las necesidades, cómo podemos ayudar y darnos herramientas para poder llegar a las personas. Entonces, en los hospitales que trabajamos con Hopkins, como les había mencionado, la acreditación era un medio para empezar a mejorar la calidad. Pero también había que crear el cambio de cultura, el cambio en la gobernanza, o sea, saber que la junta directiva, que todos los empleados, hasta el que te saludaba en la puerta, que todos entiendan el porqué por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, por qué era importante que la seguridad del paciente, por qué tenían que documentar procedimientos, por qué había que, o sea, en muchos lugares era mucho más fácil, ay, pero ¿para qué? Y no quieren estar documentando, la transparencia no es algo que se necesita o se quiere, se necesita, pero no se quiere. Entonces, en eso fue hacer un cambio cultural, pero que no solamente va, como les dije, del que abre la puerta, sino que a la junta directiva. Y muchas veces uno estaba en la junta directiva en diferentes países y la junta directiva en unos países era, o sea, como una clase perfecta de cómo se maneja una junta directiva, todos sentados, todos hablando tranquilos, todos tomándose turnos, la presentación. En otros países parece un circo la junta directiva. Y por ese lado empiezas a decir, ok, tenemos un problema, los retos van a ser mucho más grandes y en la junta directiva no podemos tener un momento ordenado, donde podemos hablar y estar y poder todos fijar la mirada. Y eventualmente llegamos a eso, pero los primeros minutos que estás ahí en la junta directiva te vas a dar cuenta cómo nos va a ir, qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Y recientemente escuché a un querido colega, el doctor Juan Pablo Uribe, que estaba mencionando al doctor Adolfo Linas, que decía que un buen número es el que nos talla, que nos duele, porque nos dice algo. Entonces, y eso va desde de la junta directiva hasta, de nuevo, el que te saluda en la puerta, el poder medir cosas para saber qué está pasando. Pero todo eso, o sea, lo relaciono al entorno más grande de lo que está pasando, las políticas públicas, la política de salud pública, el por qué necesitamos medir, saber lo que está ocurriendo dentro de nuestro hospital y también nuestro hospital y nuestra población no solamente termina cuando las personas salen del hospital, sino que eso sigue cuando ya se van a sus casas. Y eso, el poder entender eso y saber que realmente si estás poniendo al paciente al centro de todo, tienes que estar viendo más allá, ¿no? Entonces, eso para mí era algo que a veces era fácil, a veces era más difícil,
Y obviamente siempre habían enseñanzas en los otros países que eran muy importantes. Este es uno de los mis dichos también que me encantaba, que era: todo sistema está diseñado perfectamente para obtener los resultados que obtiene. Y creo que en esta conferencia, donde es enfocada mucho en la tecnología, es tan importante el saber a qué estamos diseñando, cuál es nuestra meta, para poder saber, ok, porque después nos vamos a quejar de los resultados o lo que sea, y realmente tenemos que acordarnos dónde empezamos. Bueno, aquí no quiero pasar mucho tiempo en esto porque creo que la mayoría de ustedes sí saben lo que es la acreditación, pero esta era una de las cosas que se enfocaba mucho Hopkins cuando iba a los otros países, y ayudar y hacer equipos dentro de los hospitales para ver cómo mejorar la calidad y realmente, cambiar la cultura, como estaba hablando. Yo sé que lo estoy diciendo mucho, pero en realidad es una vez que haces el switch, el cambio mental dentro de los hospitales y empiezan a entender el por qué, yo creo que todo fluye más fácil. Obviamente que esto es a largo plazo, pero bueno, Joint Commission sí saben lo que es. Y la historia de Joint Commission también es interesante, como les había hablado, el de Hopkins. Esto empieza en 1913 y se inició por una evaluación organizada del Colegio Americano de Cirujanos, y de ahí en el año 2000, empieza JCI a hacer la acreditación internacional. Y en el 2005 la Organización Mundial de la Salud designó a Joint Commission y a JCI como el centro de colaboración de la OMS para soluciones de seguridad de pacientes, que si uno empieza a ver cuando uno empieza en políticas públicas o empieza a ver en general cuáles son los tornillos que tenemos para mover, para realmente hacer las diferencias y medir calidad, bastante está dentro de estas acreditaciones. Y claro está que muchos países, yo sé que Colombia, diferentes países tienen acreditaciones ya del país mismo que son rigurosas y que son muy buenas. Entonces, algunas veces el cambio a hacer la acreditación de Joint Commission es solo un poquito más de esfuerzo, pero ya tienen una base muy fuerte. Y ese es uno de los retos, que no todos los países en Latinoamérica tienen una base en cuanto a acreditaciones de hospitales o de centros de salud. En los países hay una cierta manera de acreditación, obviamente, que no pueden estar funcionando, pero realmente viendo a más detalle y tal vez usando modelos que sabemos que funcionan y que se usan mundialmente, como es este modelo, para saber cuáles son esos tornillos que hay que dar la vuelta para mejorar la calidad a largo plazo y mantenerlas ahí. Entonces, la parte no tan buena es que obviamente el Joint Commission todo se usa mucho la jerga americana es muy basada en estándares americanos. Hay otros cuerpos de acreditación que son de otros países o de otras regiones que también se pueden usar, pero estos son los que usamos en Hopkins. Y es lo que aquí, por ejemplo, en la parte que usamos cuando entrábamos a un hospital, era primero el análisis de gap, que era el que nos daba el plan de acción de qué es lo que íbamos a implementar o qué se necesitaba trabajar. Entonces entraba un equipo, a veces llegaba un equipo de 12 personas y se iban a diferentes partes del hospital para ver qué es lo que se tiene que mejorar. Veían todo lo que es informática, veían todo lo que es recursos humanos, todas las diferentes divisiones, y de ahí se hacía el reporte y después era trabajar en eso hasta poder lograr la acreditación. Aquí, de nuevo, ustedes saben esto, actitud de una persona es una opinión, la actitud de todos es la cultura, y es algo que hablo bastante porque realmente hace la diferencia. Y creo que una de las cosas que yo he visto... Ahí, si quieres, regresémonos justo a ese slide porque nos sirve mucho para la pregunta que nos hicieron y luego continuamos ahí. Perfecto. Me parece muy oportuno. Nos pregunta Alfredo Cancio del Hospital Italiano, ¿cómo es que se hizo la medición de impacto y cómo se manejaban los temas de resistencia
al cambio cuando implementabas este tipo de proyectos? Que creo que es un tema súper importante para evaluar. Sí, entonces la evaluación se hacía con, bueno, los equipos de cada sección y dentro del manual de acreditación de JCI tienen diferentes secciones. Entonces cada equipo tenía una sección y empezaban, por ejemplo, se iban a urgencias y en urgencias caías que estaban usando una máquina para la presión, por ejemplo. Entonces, esa máquina de presión empezaban a ver, ¿está funcionando la máquina de presión para tomar la presión? ¿Cómo saben? O sea, ustedes como enfermeras y doctores, ustedes quieren asegurarse que cualquier cosa que están usando está bien calibrada, está chequeada, tienes todos los mantenimientos necesarios y esto les estoy dando un ejemplo de tomarse la presión, pero obviamente iban a ver, ok, esta máquina fue calibrada este día, ¿por quién? Después decían, ok, este nombre, Carlos Ruiz, por ejemplo, ¿por qué tú estás haciendo esto? Entonces iban a recursos humanos. Entonces empieza como lo que dicen acá, como un witch hunt, no witch hunt, pero en realidad empiezas como a buscar, cada cosa te da otra cosa para buscar. Entonces ibas a ver los expedientes de Carlos Ruiz en recursos humanos para ver cuándo es que fue que tuvo el entrenamiento de cómo usar esta máquina y cómo calibrarla y por qué y dónde y cuántas veces ha sido entrenado, tiene que estar entrenado ciertas veces. Entonces eso se hacía en plan todo el hospital, lo trataban de hacer en menos de una semana, en 3 días, dependiendo del tamaño del hospital, con los equipos y poder ir diciendo, ok, si encontraban, por ejemplo, que alguien tenía la máquina para hacer la presión, que tenía, que había sido calibrada, pero fue hace 6 meses y tenía que haber sido hace 3 meses, entonces lo ponían como amarillo, porque la gente entendía que tenían que hacer eso, pero no entendían que tenía que hacerse cada 3 meses. Entonces era, ok, hay que mejorar un poquito. Entonces ponían colores, rojo, amarillo y verde. Verde eran los que ya lo habían logrado, amarillo tenemos que trabajar y rojo, o sea, tenemos que poner todas las manos a la obra y ver cómo ayudamos para sacar esto adelante. Entonces, de a poco se iba haciendo eso y se ponía un plan de acción dependiendo de lo que se encontraba, cuánto tiempo se iba a poder hacer y Hopkins traía, si veía que había una deficiencia enorme en la sala de urgencias o el departamento de urgencias, entonces traía un equipo de urgencias. Si es que veía que faltaba algo en cuanto, si tocaba todo lo que es la junta directiva, eso también, o sea, hasta eso tenías que hacer porque eso es parte de la acreditación, de asegurarse que el liderazgo del hospital está todo bien conectado. Y una de las cosas que se me está pasando el tiempo es que yo al estar haciendo políticas públicas, en algún momento me di cuenta que yo podía estar escribiendo artículo tras artículo tras artículo sobre lo que era bueno para salud pública y lo que tenía que hacer para cambiar y mejorar. Pero el poder entrar a los países, viniendo con el respaldo de Hopkins, y entrábamos a los países y decíamos, bueno, usted tiene un hospital excelente, la junta directiva la mayoría de veces era el primo del presidente con el amigo del no sé qué, del ministro, entonces todos de alguna manera estaban conectados a los que tenían que hacer cambios en el país. Entonces empezamos, bueno, si ustedes quieren mejorar su hospital, necesitamos mejorar o ver qué es lo que está pasando en las escuelas de salud pública, en la escuela de enfermería, en las escuelas, porque todo eso se va a juntarse en su hospital. Ustedes van a poder agarrar enfermeras, pero ¿de dónde se están entrenando aquí? Bueno, entonces tenemos que invertir en la escuela de enfermería, tenemos que invertir en esto para seguir mejorando, porque no era suficiente decir, ok, esto está mal, sino que realmente tener estratégicamente el plan para el país de dónde están las áreas de oportunidades. Y habían otros países que lo tenían claro y decían realmente, o sea, esto es lo que tenemos que hacer, ayúdennos. Entonces, inmediatamente podíamos traer la escuela de enfermería o la escuela de salud pública o de ingeniería, donde sea, para poder ayudar. Alessio, no sé si quieres que siga o que... No, adelante, puedes continuar. Creo que respondiste muy bien. Adelante, Sonia. Entonces, una de las cosas aquí que me parecía crítico es siempre tener la cooperación ejecutiva, ya sea
en este tema lo puse del hospital, ¿no? Pero realmente puede ser hasta de los que están, de cualquier persona dentro del país que está tomando decisiones. Y es importante involucrarles y traerles a ver lo que está pasando. Es algo que realmente nosotros todos como que lo sabemos innatamente, pero a veces nos olvidamos que realmente hay que involucrarlos, hay que traerles, jalarles. Siempre decía que los legisladores deberían estar pasando tiempo en nuestras comunidades más pobres para poder entender lo que está pasando y no estar siempre tan aislados de lo que está pasando. Entonces, este tipo de rounds del comité ejecutivo, de la gobernanza del hospital, tiene que siempre estar ocurriendo. Y no solamente el hospital, sino cuando uno está empezando a ver el entorno más grande, todos tienen, o sea, mientras más actores tenemos en esto y niveles, que estaba hablando de estatales o provincia, empezar a involucrarles para que ellos vean lo que todas sus leyes, todo lo que implementan, cómo resulta haciendo el impacto a nivel más pequeño. Ok, bueno, estos son cosas de pacientes que uno dice seguridad de paciente, que nos ocurría, esto ocurría en Hopkins y gracias a la experiencia de todos estos empiezan a decir, ok, hay cosas que tenemos que cambiar. Aquí, después de que cuando usaban la copia de carbón, un lado el derecho es la original y el otro es la copia de carbón, pero ya está tan marcada que obviamente ahí empiezan a haber muchos más errores que pueden pasar al paciente. Creo que la mayoría de ustedes conocen el modelo del queso suizo, que también ahora creo que con COVID lo han vuelto a sacar porque si usas máscaras, si te distancias, son diferentes métodos que aseguran que un error no llegue al paciente. Pero si es que todos los errores se van alineando, obviamente llega al paciente y el paciente tiene un evento que no es bueno. A ver, entonces, bueno, esto viene de modelos de la industria de aviación y puse esto aquí también de nuevo porque son otras industrias, pero son maneras de poder entender y ver cómo podemos colaborar con otros para crear ese ecosistema de colaboración, pero no solamente tenemos que clavarnos en lo que es salud o salud pública o enfermería, sino miremos a lo grande, porque hay muchos ejemplos que podemos usar para la colaboración. Entonces, pasamos eso y hablando de lo que les había dicho, que simplemente vamos subiendo a nivel vertical y obviamente al nivel de la ciudad ya estás con el alcalde, pero necesitamos asegurarnos a cada paso que hay financiamiento, que el buy-in, que el apoyo de los líderes están ahí, porque si no, cada reto se aumenta y se vuelve más difícil. Este también es otra fuente, estoy viendo el tiempo, entonces estoy pasando más rápido, pero aquí es otro modelo de lo que cómo empiezan a haber diferentes factores de comunidad, de instituciones, interpersonales y de ahí intrapersonales, porque obviamente todo eso afecta. Y de ahí lo que es la región de Latinoamérica, que en algún momento, como les dije, me encantaría ver que se juntan, o sea, ver más de estas conferencias a nivel de salud, donde se comparte el conocimiento, porque creo que hay tantas cosas increíbles que están ocurriendo en cada país, en cada hospital, y no nos enteramos, pero tal vez ahora con esta conferencia y el hecho de que ahora nos toca estar virtual, tal vez es un mecanismo que se han removido algunas barreras para que las personas puedan compartir. A ver. En cuanto aquí pongo unos retos de los sistemas de salud, pero bueno, ustedes lo pueden leer. Yo sé que estamos cortos de tiempo. En realidad, para resumir, lo que estaba pensando realmente el cambio de cultura con la pandemia, creo que eso aceleró la importancia en todo lo que es el entorno de salud pública y hospitales y clínicas a nivel país, las acreditaciones
el financiamiento que no tenemos o sí tenemos, la sostenibilidad financiera, la educación, especialmente, como decía, en enfermería, que me parece crítico para Latinoamérica. Yo me acuerdo cuando hace 10 años o más, cuando empecé, lo que quería era que enfermería se vuelva de nuevo cool en Latinoamérica. Por alguna razón, se había vuelto cool acá en los Estados Unidos, pero todavía en Latinoamérica como que no era igual, o sea, no tenía no jalaba tanta gente como debía, siendo una profesión tan linda y tan importante. La transparencia, la documentación, los desenlaces clínicos para medir resultados, el pobre cumplimiento del complejo marco regulatorio, que generalmente eso me parece que son algunos de los retos, la estrategia de un país que tenga en salud pública la prioridad de invertir en salud y recortar costos en salud no ha funcionado, pero tampoco estoy diciendo, o sea, tírenle todo el dinero sin vincularlo a nada, no, creo que hay que vincularlo a resultados, pero el no invertir en salud no es la manera, y creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que, bueno, ese no es el camino que tenemos que tomar, pero sí hay otro camino paralelo que podemos tener, pero es con financiamiento e inversión. Y una de las cosas que para mí me parece crítico dentro de la región y me daba siempre como que lo que quería era un angel donor, alguien que me done dinero para poder hacer un train the trainer, donde llevaba a educar a pares o a otros entrenadores para que ellos mismos vayan como un grupo de personas y vayan a diferentes países, a diferentes clínicas, hospitales, a empezar a hacer todo esto de la acreditación, del cambio de cultura, de seguridad de paciente, pero no solamente en los mejores hospitales, sino en los lugares que más se necesitan, donde algunos pocos cambios harían un mundo de diferencia para nuestras poblaciones. Bueno, hasta ahí, y bueno, con esto cierro imagínense manejar un negocio que requiere la innovación de Apple, el compromiso de seguridad de la NASA y el servicio al cliente de Ritz-Carlton. Eso sería lo ideal en un hospital, un sistema, pero para acá voy a decir la innovación de Dell. Y bueno, con eso muchas gracias a todos, muchas gracias a Alessio y cualquier pregunta a la orden. No, mil gracias, Sonia. Gracias por tu tiempo. Gracias también por lo que representa que seas mujer y estés empoderada y estés creando políticas públicas en la región. Hablando contigo la semana pasada, conoces a muchos de los Dr. Faucis de Latinoamérica que están manejando los temas de COVID en la región. Entonces ya sabemos a quién vamos a buscar cuando algo no ande bien en nuestros países para que les des buenos consejos. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas en el panel, por ahí nos hacían algunas preguntas si también manejaban temas de certificaciones de HCE con HIMSS o algún otro tipo de certificaciones. Y por último, te quiero dejar la pregunta dando una charla hace un poco tiempo, el tema de turismo médico a Latinoamérica ha crecido de manera importante. Tener economías que están devaluadas contra el dólar y demás hace que nuestros sistemas de salud sean cada vez más competitivos. ¿Qué recomendaciones nos darías por ahí en ese sentido para este tema de acreditaciones que nos piden las aseguradoras internacionales para poder recibir turismo médico y que les reembolsen sus gastos médicos? Creo que este es un buen tema para todo el ecosistema de salud que está acá con nosotros. Bueno, sí, en cuanto a lo de turismo médico, creo que es sumamente importante para la confianza y poder decir que uno tiene un cierto nivel de calidad, porque lo último que quieres que pase es que venga alguien de otro país, algo malo le pase en el país y salga la noticia a todos lados de que pasó algo terrible. Entonces, realmente trabajar, si van a ir si ese es uno de las metas, y Hopkins en realidad los hospitales con los que trabajamos no les gustaba que ese era el enfoque, porque decían, no pueden solo enfocarse en eso, porque realmente ustedes tienen que enfocarse en mejorar calidad en general, y si eso es algo, como dices, por las economías, escalar todo lo que ocurre, puede traerles pacientes de otros lados, está bien, pero realmente enfóquense en mejorar su calidad, en ver cómo hacen al paciente el centro de atención. Y yo creo que en Latinoamérica hay muchos modelos donde creo que mejores de aquí de los Estados Unidos, donde tienes hasta las salas de parto, que son mucho más
completas, van mejor a tener a la familia unida, o sea, al apoyo de la familia. Obviamente ahora con COVID todo cambia, no quieres tanta gente ahí, todo eso, pero realmente esos ejemplos creo que Latinoamérica los tenía y creo que para el turismo médico lo hacían excelente algunos lugares en cuanto a los servicios y la manera que se podía sentir uno viniendo al extranjero, sentirse de repente que se podía hacer cualquier cosa, pero siempre sería con mucha cautela, porque obviamente, como dices, hasta las aseguradoras, prestadores, todos están con el ojo ahí, pero realmente enfocarse en mejorar la calidad sin necesariamente ser ese el objetivo y ver, o sea, para el mismo hospital y cambiar la cultura, porque de ahí lo demás va a seguir por añadido. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, bueno, que todo el mundo que está en el panel escuchándonos sepan que Sonia nos puede apoyar con todos los temas de vinculación. Luego vemos muy lejanos los sistemas de salud como Hopkins en apoyo. Tuvimos un conferencista de Harvard hace un rato. La verdad es impresionante el nivel de soporte que podemos tener de gente como Sonia, que ahora nos acompaña, y lo fácil que puede ser para ellos vincular a sus sistemas de salud con Hopkins y los otros sistemas en que Sonia está trabajando. Así que respetando el tiempo de la charla, Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de compartirnos todo lo que sabes y sobre todo porque también representas el empoderamiento de la mujer en todo este sistema de salud en Latinoamérica, que creo que es clave que tengamos más y más ministras de salud y más directoras de hospitales. Así que por las dos cosas, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Alessio, a ustedes, al Hospital Italiano también, y gracias por la invitación y estoy de acuerdo, la verdad que necesitamos, en lo que les pueda ayudar, por favor cuenten conmigo. Yo no estoy en Hopkins, pero todavía conozco a todo el mundo ahí, así que, y en lo que les pueda ayudar, y realmente es más fácil de lo que creen, y ustedes tienen mucho de las respuestas en sus propias manos, así que qué mejores que ustedes para hacer lo que están haciendo el trabajo, y gracias por dedicar este tiempo para hacer esta conferencia. Y muchas gracias, Alessio, por todo tu trabajo. Muchas gracias, Sonia. Muchos no sabrán, pero Michael Dell era estudiante de medicina cuando hizo el dropout para crear su startup. Él es un apasionado del mundo de la salud. Dejó la universidad en tercer o cuarto semestre de la carrera de medicina. Inclusive apoya mucho a la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Austin. Así que creo que a todos nos une la salud y el amor por que tengamos una mejor salud y porque salgamos pronto de la pandemia. Gracias, Sonia. Que tengan muy buen día. Gracias a todo el team del Hospital Italiano. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. El track finaliza aquí, así que ahora pueden seguir con las demás disertaciones que están en el programa, ¿sí? Hasta luego y un saludo grande. Gracias, chao. Buen día.